Bueno, damos un saludo muy especial. Tenemos un pastor acá con la esposa. Amén. Pastor de la Central de Villavicencio. Bueno, uno aquí en esta tierra turística no sabe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede hacer el pastor por acá? Bueno, ellos vienen de paseo, así hace uno. Sí. Allá está, cuando Dios me lo bendiga. Venga para que nos salude la iglesia, bendigo. Venga con la esposa. Oiga, es que este hombre sí lo conozco yo bastante. Es mi amigo. Gloria a Dios. Vino su esposa también. Que venga también. Venga, hermana. Para dar un saludo a la iglesia. Nuestro hermano es hijo de un pastor que fue un hombre muy consagrado a Dios. Dejó este fruto, un hijo también pastor. Dígame. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me regala de estar aquí con ustedes, compartiendo la bendición de nuestro Dios con mi esposa. Por la gracia de Dios estamos trabajando en la Central de Villavicencio hace 6 meses. Fuimos trasladados allá a la Central de Villavicencio y el motivo de estar por acá era que estábamos en una reunión de directivos en Barranquilla. Por la gracia de Dios, allí en el Distrito 3 trabajo como presbítero secretario y estábamos en una reunión en Barranquilla de directivos y aprovechamos estar el fin de semana por estos lados. La verdad, quise venir a estar con ustedes. Hermano Plutarco lo distingo hace muchos años, desde que estaba pequeño, porque mi padre también fue pastor, 44 años, él ya partió a estar con el Señor y fue directivo también, y con el hermano Plutarco pues trabajaron muchos años de directivo, y por eso quise venir a estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias y que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria al Señor Jesús. Les estoy saludando a todos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. De verdad muy contenta de estar por aquí en estos lugares, conociendo una parte más de nuestra familia en Cristo. Amén. Saludo muy especial a los pastores de este lugar. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, una hermana que también nos ha estado guiando en este lugar, y gracias a Dios por cada uno de los que, verdad, están a nuestro lado, y Dios nos bendice. Amén. Muy contenta, que el Señor les bendiga a todos. Bueno, hermano, pónganse de pie para leer la palabra. Bueno, le damos la bienvenida al hermano, ¿no?, con su esposa acá. Bendito el Señor, aunque están en descanso. De todas maneras, uno, donde quiera que llegue el domingo, uno quiere estar en alguna iglesia. Amén. Romanos capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 21. Todos están conscientes, ¿no?, de que estamos en culto de Santa Cena, ¿verdad? Estamos también en ayuno. Amén. Esos amenes fueron como muy poquitos. A ver, no, dígame el que está en ayuno, que no diga amén. Estamos en ayuno. Bueno, gloria a Dios. Eso del ayuno es, digamos que uno dice, bueno, Señor, hoy quiero dejar comida, bebida, todo, para estar en tu presencia, para adorarte, para buscarte más. Así es como la humillación que uno hace ante Dios. Hay muchas formas, pero también el ayuno es una de ellas. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 21. Voy a darle lectura y ustedes escuchen la lectura. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Hasta ahí la lectura. Oramos. Bendito el Señor. Pedimos acá a la hermana Loli, ¿dónde está? Para que cantemos el himno que qué bella historia. Amén. Bueno, mire, cuando los hermanos, cuando uno como cantante, como adorador, no mira que el himno es moderno ni que me gusta la melodía, sino que mira lo que se dice en el himno. No importa que tenga 500 años. Amén. Pero es que así como la palabra es verdad y todo lo que está fundado en la palabra es vigente todo el tiempo. Amén. Así que himnos viejos no hay. Diga himnos antiguos. Amén. Oremos y terminando la oración cantamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, de la gloria. Alabanzas a tu nombre, Señor. Te glorifico, te alabo y te adoro por tu presencia con nosotros, por tu grande misericordia, Señor. Oh, gracias, nuestro Dios y Salvador, en tu nombre glorioso y santo, Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendito el Señor. Seguimos. Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado
amor me levantó. Con cuánto llevo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi adoración. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de Amén, amén, aleluya. Bendito el Señor Jesús. Gloria a su nombre. Bueno, pueden estar cómodos. Antes de tener este maravilloso servicio de Santa Cena, bueno, como ustedes saben, como es lo más natural, es que se predique la palabra de Dios. El tema que tengo en mi corazón esta mañana, bastante predicado, gloria al Señor, que es el tema de la redención. Amén. ¿Sabe uno que en los minutos que disponemos no da para explicar todo? Pero estaremos hablando de unos rasgos principales. Amén. Primero, la palabra redención significa ser rescatados. Amén. Es un rescate, la redención. Creo que sabemos mucho eso de rescate, ¿no? Entonces la persona está cautiva y alguien paga por su rescate. Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo, cuando viene a morir a la cruz, eso es lo que hace Él, rescatarnos, pero pagando un precio muy alto. Y dice el apóstol Pedro que el precio que Él pagó no fue plata ni oro. Amén. Y agregamos ni piedras preciosas tampoco. Dice que nos rescató con su preciosa sangre, entregando su vida. Ese fue el precio que Él pagó. Así que si el precio que pagó el Señor por nosotros fue su propia vida que entregó para rescatarnos, entonces tenemos que saber, ¿no? Concluir de que esa cautividad no era una cautividad cualquiera. Amén. Será una cautividad de la más horrible que ha existido, que es la cautividad en el pecado. Y que la Biblia dice que el autor del pecado es Satanás, a quien también le llamamos el diablo. Es el autor del pecado y la Biblia lo da como el emperador de la muerte, que tenían las personas por el temor de la muerte, sujetos a servidumbre. Eso de pronto la gente no lo entiende tan rápido, porque uno en una apariencia no ve que el mundo todo está bien. Pero si usted pudiera saber cómo está cada persona, y creo que hay unos rasgos que se muestran, cómo está el ser humano en estos tiempos, y siempre ha sido, pero en estos tiempos como también se está cumpliendo la palabra de Dios, dice que la maldad
en estos últimos tiempos será multiplicada. La maldad se ha multiplicado. Y también el Señor Jesucristo, cuando da señal para su segunda venida, Él dice, como en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Dice que en los días de Noé era tanta la maldad que dice la Biblia que llegó hasta la presencia de Dios esa maldad. Dice que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y Dios dijo, bueno, me arrepiento de haber creado al hombre. Amén. Claro que Dios cuando se arrepiente no es que se equivocó, ¿no? Sino que dice eso es por la condición que el hombre tenía. Sin embargo, Él ya lo sabía de antemano, porque Él lo sabe todo de antemano. Él sabía que el hombre se iba a caer y iba a pecar. Y por eso tenía preparado el plan de salvación. Amén. Trajo el diluvio, pero en el diluvio se salvaron 8 personas que creyeron a Dios. Amén. Noé con su familia le creyeron a Dios. Y se salvaron, y dice el escritor a los Hebreos, dice que por esta fe que Noé tuvo, que le creyó a Dios, que iba a mandar un diluvio, y se lo creyó y preparó el arca, dice, por esta fe condenó al mundo antiguo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios cumplió la palabra a los 8 que le creyeron. Aquellos que se burlaron, que dijeron que eso era mentira, como la gente dice hoy con el Evangelio. Y claro, hoy en día están hallando como más razones, ¿no?, para despreciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se ha levantado una cantidad de personas que dicen que son cristianos evangélicos. Iglesias por todas partes, líderes independientes por todas partes, que están confundiendo a la gente demasiado. Pero porque haya toda esta confusión, no quiere decir que no exista una verdad. Si existe el Evangelio de Jesucristo que salva a la gente. Y ese es el que tenemos que creer y el que tenemos que predicar. Porque Jesucristo fue el que dio la orden y la estaremos obedeciendo siempre. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es verdad. Siempre lo ha sido y lo será. Mas el que no creyere será condenado. Muchos ya no están predicando el Evangelio. Están predicando beneficios del Evangelio, resultados y otras cosas y conceptos. Pero la Biblia es clara cuando dice ¿qué es el Evangelio? Amén. Entonces cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos rescató con su propia vida, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de una gira misionera y de haber fundado una iglesia, dice que él llama a los ancianos de la iglesia y a los servidores y se despide de ellos. Y le dice, no van a ver más mi rostro, pero ustedes les recuerdo que cuiden la grey del Señor. Dedíquense a cuidar la iglesia. Amén. Porque esta gente que está aquí y que está en todas partes hoy congregada en Colombia y en muchas partes de la América, amén, son los que hemos creído en Jesucristo. Esa es la iglesia del Dios vivo. Esa es la iglesia del Señor. Y lo que Dios manda al que predica es que cuide a la gente, que la guíe por el camino de la verdad. Que no lo funden en ningún conocimiento de hombre, en ningún concepto de hombre. Que lo fundemos en Cristo, que es el Salvador y es el Redentor. Entonces dice el apóstol, la iglesia del Señor, la cual Él ganó, Él compró con su propia sangre. Ese es el gran valor de la iglesia. Pero para que podamos entender un poco más de qué nos rescató el Señor, yo quiero leerles algo en este mismo libro
de Romanos. Abran el que tenga la Biblia en Romanos capítulo 1. Porque para poder entender la grandeza de la redención, hay que mirar de dónde fue que nos rescató. Amén. Escuchen lo que la Biblia declara acerca de la condición del ser humano. Versículo 21 en adelante. Escuche. Vamos a leer desde el 18, que tiene mejor sentido. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Escuche eso bien clarito. Contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está afirmando el apóstol Pablo que solo con mirar la creación, el cielo y todo lo que contiene el cielo, la tierra y todo lo que hay, solo con eso el hombre, el ser humano, tiene testimonio de que hay un creador. Por eso es que la Biblia no le llama a los que dicen que no creen en Dios, que creen que no hay Dios, le llama no ateos, sino necios. Porque es una necedad. Si yo le dijera aquí, le dijera, bueno, mire, este reloj que tengo yo, este reloj no lo hizo nadie, sino que los tornillitos se fueron formando solos, fueron cogiendo un camino, todas esas partecitas se encontraron, se fueron encajando y de pronto el reloj está dando la hora. Eso es anti todo. ¿Cómo dicen los que por necedad dicen que no hay Dios, que esto se hizo solo? Hay un creador todopoderoso. Hay un Dios omnipotente, amén. Creador del mundo, creador del ser humano. Y la Biblia dice que Dios se ha dado a conocer por las cosas hechas. Dice que su eterno poder y deidad, que son cosas invisibles, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. El juicio vendrá un día. De modo que no tienen excusa. Sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente adora a las criaturas, pero no adora al Creador. Esa es la perdición del hombre, porque Dios lo creó para que lo adorara a Él, para que le sirviera a Él, lo conociera y le sirviera. Ahora vamos a mirar las consecuencias, para que vean de dónde nos rescató el Señor. Va a hablar las consecuencias de haber dejado de reconocer a Dios y darle gracias. Entonces ellos, dice el versículo 24, por lo cual también, amén, como ellos desecharon a Dios, dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Esa palabra los entregó no quiere decir que Dios dice, Dios lo voy a mandar, no, sino que lo que dice es que como ellos despreciaron tener a Dios, entonces el pecado los estaba reclamando, el diablo los estaba reclamando, Él se los soltó. Amén. Porque Él tiene con Él a los que quieren estar con Él. Él no obliga a nadie. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo primero que hace la persona que no conoce a Cristo es que deshonra su cuerpo con el pecado. Porque el cuerpo es hecho por Dios a cada persona para morada de Dios, para templo del Espíritu Santo.
Entonces, cuando la gente no conoce a Dios, entonces deshonra su cuerpo con el pecado. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No sé cuántos entienden ese lenguaje. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso es palabra de Dios. Amén. Nosotros como cristianos y como predicadores no atacamos las personas ni aborrecemos a nadie, pues Dios nos ha enseñado a amar los seres humanos, pero eso sí, a reconocer la verdad de Dios y que todo el mundo la conozca. Esa no la podemos callar jamás. Bendito el Señor. Sigue la lectura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuchen esto, los entregó a una mente reprobada. Quiere decir que una mente que siempre que se le examina para ver si piensa algo bueno, no piensa nada bueno, todo es malo. Esa es reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántos de ustedes frente a la pantalla del televisor viendo noticias o frente a la prensa o viendo radio, ustedes han oído noticias que dicen, ¿cómo es posible que un ser humano haga eso? ¿Cuántos lo han pensado? ¿Cómo es posible que un ser humano llegue hasta esa bajeza? Pero eso es aprender lo que sale en las noticias, qué tal lo que está oculto. Son cosas horribles que están ocultas. Pero al ojo de Dios todo lo ve y sabe que la raza humana está plagada de maldad y de pecado. No es que seamos pesimistas ni en mensajes de mal agüero, sino que es verdad, gloria al Señor, lo dice la palabra de Dios. Y por eso cuando hablamos de la redención, de la salvación, vemos de dónde nos sacó el Señor con su poder. Bendito su glorioso nombre. Entonces dice, ahora hace una lista, además de todo esto que dice el apóstol. Dice entonces el versículo 29, estando atestados. ¿Qué quiere decir atestados? O sea que es la misma Biblia que lo dice. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Allí hay muchas cosas metidas, ¿no? Malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, desobedientes a los padres, necios, desleales. Amén. Creo que se me pasó una palabra que es altivos. Sí, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y oiga lo que dice acá, porque dice, no es que esa gente, pobrecito, ellos ignoran todo, pero aquí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice que algunos ignorantes que la Biblia no es palabra de Dios. ¿Cómo le parece? ¡Qué palabra tan clara! Bendito el Señor. Vamos a otra escritura, porque estamos mirando
Estamos hablando de la redención, pero estamos mirando de qué fue que nos rescató el Señor. Amén. ¿De qué nos rescató? Entonces, capítulo 3 de este mismo libro. Capítulo 3. Bendito el Señor. Dice en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se refiere a los judíos con los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿qué? Todos están bajo pecado. Como está escrito. Amén. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, el pecado tiene castigo. Amén. Porque vamos a poner un ejemplo para entender mejor, porque eso, pecado, ¿qué es? Aunque la mayoría se sabe qué es pecado. Pecado es, en una forma literal, errar el blanco. Salirse de la rectitud. Si el blanco está allá y yo voy hacia allá, entonces hay una línea directa que me lleva allá. Si yo me hago a la derecha o a la izquierda, entonces me salí del blanco. Así podemos ilustrar el pecado. Dios es perfecto, es santo, es justo. Y Él dice cómo es que se debe vivir en la tierra. Así que todo el que no hace la voluntad de Dios está en pecado, está abierto para las cosas. Amén. Y por eso, para que el ser humano se pueda acercar a Dios, porque esa es la perdición del hombre. Perdió la dirección de Dios, perdió la guía de Dios para vivir una vida agradable a Dios y se apartó. Y por eso ha caído el ser humano en tantos pecados y en tanta condición terrible. Pero, como cada pecado tendrá su juicio. Amén. La Biblia dice que hay un día que se llama el día del gran juicio final. Dios sacará sus libros, esto es también simbólico, amén. En Apocalipsis lo dice. Y ahí en los libros están registrados todos los pecados de cada ser humano. Y entonces el Señor le dará la recompensa a cada persona según los pecados que ha cometido en la tierra. Así que ese es el día del juicio. Yo les pregunto a ustedes, cuando un juez frente a una persona sindicada de un delito y el juez saca el ¿qué? Saca el código, amén, código penal. Dice, bueno, aquí según su delito, el código dice que son tantos años de prisión. Lo está diciendo el código porque toda maldad tiene que ser castigada. El hombre no castiga sino algunas poquitas por allí, pero Dios sí tendrá un juicio final para darle a cada cual lo que merece por sus pecados. Pero este Dios que es amor, amén, y que está lleno de misericordia, Él no quiere el juicio, amén, no quiere condenar a nadie. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso la redención es tan grande, tan importante, porque eso es lo que hace Dios, manifestado en carne. Se viene a la tierra, nace como cualquier niño, crece como cualquier ser humano,
hasta que llega el momento que se manifiesta como el Mesías y va a la cruz a morir. Amén. ¿Por qué nos rescata con la muerte? Esto es importante. ¿Por qué nos rescata con la muerte? Porque esto es un asunto espiritual, no es una guerra material. El enemigo que tiene a la gente presa y cautiva no es material. A ver, un ejército que se vaya con aviones y carros de guerra y bombas de toda clase para buscar al diablo, ¿dónde lo van a encontrar? Si está metido en ellos también. Amén. Pero esta guerra es espiritual, gloria al Señor. Es espiritual, por eso el Señor, que sabe todo, Él sabía que el caballito de batalla del enemigo era ese. Dice, bueno, ellos están muertos, yo los hice pecar, los hice desobedecerte, ahora todos están en mi reino, soy el emperador de la muerte, nadie me sale de aquí. Dice, bueno, eso piensas tú, pero yo, que no soy un ser humano pecador como ellos, sino que soy ser humano pero sin pecado, porque fui engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora muero por ellos. Esa muerte de todos ellos la llevo yo sobre mí. Y Él fue castigado por el pecado de la raza humana. Escúcheme, hermano, da dolor cuando uno entiende esto. ¿Sabe por qué da dolor? Que Jesucristo murió por redimir todos los seres humanos que existen en la tierra. Fue por todo el mundo que Él murió. Pero entonces, ¿por qué la gente se pierde? Porque no lo reconocen a Él como Salvador. Bien lo dice el apóstol Juan, claro, registrando las palabras del mismo Señor Jesús. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, al mundo. Dice, de tal manera amó un puñado de personas. No, amó al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. Hay una perdición eterna, como también hay una salvación eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso el mensaje del Evangelio no es mensaje de juicio, ni es mensaje de condenación. El mensaje del Evangelio es mensaje de gracia de Dios. Es mensaje de misericordia, es mensaje de perdón, es mensaje de salvación. Por eso dice el Evangelio de la gracia, que es el anuncio que un Redentor murió por nosotros, para redimirnos. Entonces, pero sigue el apóstol diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la condenación no está tanto en el pecado, porque todos nacemos pecadores, pero como hay un Salvador, entonces el pecador recurre al Salvador, entonces no lo condena el pecado. Así que prácticamente la condenación consiste en que hay un Salvador y la persona no recurre a Él. Entonces como viene el juicio, cuando venga el juicio final, los pecados estarán sobre cada persona. Pero cuando uno cree en Jesucristo, los pecados le son perdonados por el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque ya el juicio para los pecados del mundo, Cristo lo pagó en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree, sea justificado en Él. Amén. Así que, hermano y hermana, viva tranquilo de conciencia. Viva tranquilo si usted está en Cristo. El creyente sí, por imperfección humana, por cualquier ligereza, cualquier pensamiento o intención, uno peca. Pero ya no lleva una vida
donde practica el pecado voluntariamente. Cuando el creyente es nacido de nuevo, con solo un pensamiento impuro que le venga a su mente, él no lo acepta. Reprende, echa de eso tan feo de la mente de uno. Amén. Cualquier intención, de pronto por enojo, por algo, y tuvo una intención cuando se acuerda de que es un hijo de Dios, entonces hasta llora. Líbrame, Señor, de estas cosas. Pero el que no está nacido de nuevo, él no va a hacer eso. Él sigue con la intención y sigue pecando porque él se siente bien en el pecado. Entonces, por eso la redención es tan grande, tan maravillosa. Y este servicio de Santa Cena que ven aquí, esto materialmente no tendría ningún significado. A ver, uvas las compramos en cualquier parte y las comemos. Pan, cualquier parte. El vino está hecho de las uvas. Entonces, ¿qué es la importancia que tiene esto? Una palabra que dijo el Señor Jesucristo. Cuando le dijo, bueno, esa palabra es importantísima, pero otra que voy a decir. Amén, gloria al Señor. Cuando le dice a los apóstoles, la noche antes de ser entregado para morir en la cruz, dice que los reunió y tomó la Santa Cena, que se llama, en ese cuadro dice, la última cena. Hay un cuadro que pintaron por allí, la última cena. Dice que de pronto ellos se reunían cada año como israelitas, porque ellos cada año en una fecha celebraban la salida de la esclavitud de Egipto. El rey Faraón los esclavizó y todos esos faraones que hubo, 400 años en Egipto. Y Dios con su poder a través de Moisés los sacó con grandes milagros y maravillas de la esclavitud de Egipto. Recuerden que el último milagro fue a través de 10 milagros, 10 señales, y la última señal fue tan poderosa que Faraón dijo, porque en las primeras 9, aunque eran tan grandes las señales, Faraón se endurecía otra vez y decía, no se van. Pero la última no la aguantó. En la última estaba el Cordero, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Les parece a ustedes todas las aguas convertidas en sangre? Es una señal muy grande. No es allá el río, pero cuando va a servir el jugo, sangre y todo sangre. Cuando la señal del granizo, que eran de fuego, que mataron ganado, mataron todo. ¿Qué señales tan poderosas? Úlceras en las personas. Entonces Faraón se ablandaba y decía, dile a Moisés que ore por mí a Dios. Y Moisés oraba y se quitaba la plaga. Pero le dijo Dios a Moisés, bueno, prepárate, di a cada familia de Israel que preparen un cordero. Amén. Sacrifiquen el cordero, tomen un hisopo y en las puertas de sus casas las pintan con la sangre de ese cordero. Porque esta noche pasará el ángel de la muerte. Va a matar en Egipto, cada primogénito morirá. De personas y de animales, todos morirán. Pero donde esté la sangre, el ángel no entrará. Y esta noche los sacaré de Egipto. Prepárense todo, tengan todo listo, amén. Les habla que todos sus enseres, y dice que con su bordón en la mano era como una vara que cargaban. Dice, bueno, vamos porque van a caminar, pero esta noche los saco. Y entonces viene el momento en que el ángel comienza a venir. Y fue entrando a todas las casas de Egipto, hasta la casa del rey Faraón entró también. Y cada primogénito murió. Cuando ellos salen corriendo hacia donde estaban los israelitas, no había muerto ninguno de los primogénitos. Y todos lloraban. Lloraba el rey Faraón con su reina, lloraban los ministros de Faraón, lloraban los servidores, todo el mundo llorando su primogénito. Y entonces dice Faraón, bueno, ahora sí, díganle a Moisés
que se vayan de Egipto. Amén. Que se vayan de Egipto. No los queremos ver más por acá. Que vayan y adoren a su Dios en el desierto. Pero Dios hizo un milagro grande en ese momento, más de todo lo que venía haciendo, es que la gente de Egipto le trajo a ellos, le trajo comida, le trajo ropa, le trajo riqueza, le entregaron oro y salieron cargados con las riquezas de Egipto. Y dice el Salmo 105, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. No se le hincharon sus pies por 40 años, no se le envejecieron los zapatos, no se le envejecieron la ropa, les dio el pan del cielo, amén, les dio agua de la roca, amén, gloria al Señor. Y dice, salieron con milagros, con brazo extendido de Dios. Entonces los israelitas, escúchenme bien, celebraban ese día. Ese no era un día cualquiera. ¿Cómo les parece a ustedes? Yo apenas les he contado muy poquito. Ellos cuando llegaba ese día que salieron de Egipto, de la esclavitud para siempre, ellos celebraban. Y como vieron que había un significado en el Cordero, entonces la noche que celebraban, porque está el mandamiento, los israelitas de ahora en adelante, se celebren este día. Reúnanse en familia, cada familia con un cordero, sacrifican el cordero, lo comen, lo preparaban para acordarse de ese día. Amén. Pero sucede que venía esa práctica y esa práctica por años y por años y por años. Pero cuando ya Jesucristo, que fue presentado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estando ya Él presente, y no solamente presente, sino que ya estaba para ser entregado, para ser sacrificado, para ser crucificado. Era la noche anterior. Cuando se reúne con sus apóstoles para comer el cordero, dice la Biblia, el cordero de costumbre, el Señor no tiene ningún cordero, sino que trae pan y le dice, tomad, repartidlo y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. Y luego dice, sacó el vino y dijo, este vino es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos se derrama para remisión de sus pecados. Entonces no fue cordero sino pan y vino. Allí hizo él el traspaso de la costumbre judía a la del Nuevo Testamento. La costumbre judía estaba basada en los corderos, literalmente corderos que ellos mataron por mandato de Dios y los libró, pero ahora no eran aquellos corderos, sino que ahora eran el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Por eso Juan el Bautista cuando lo presenta dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben ustedes, los hermanos que han estudiado conmigo esto, que hay una diferencia entre el pecado y los pecados? ¿Recuerdan lo que hemos estudiado? Cuando dice que quita el pecado del mundo, es el pecado original, aquel que cometió Adán, que contaminó toda la raza humana. Por eso el pecado del mundo fue quitado. Por eso el que se vaya al infierno, se vaya a la condenación, es porque no ha tenido en cuenta a Jesucristo que lo redimió y lo salvó en la cruz. Amén. Cuando dice los pecados, que son con los cuales nosotros luchamos todavía, ¿no? No, yo no quiero pecar. Pero el pecado fue quitado y llevado por el Señor. Pero ahora son los propios pecados por la voluntad del hombre. Porque el hombre peca por su propia voluntad. Amén. Aquí dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Oiga, no le dieron gracias. Ni lo adoraron. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero esto fue la voluntad de ellos, porque habiéndolo conocido, amén. Así que si
Dios dice aquí en esta palabra que ellos conocieron a Dios, por la creación lo conocieron, que debían de darle gracias y de adorarlo, y no lo hicieron, sino que adoraron las criaturas, y por eso Dios los entregó a la inmundicia. ¿Cuánto más a usted y a mí, que nosotros sí no lo conocemos solamente por la creación, lo conocemos por la redención, lo conocemos por la salvación? Amén. Porque usted y yo hemos experimentado la salvación de nuestra vida. Hemos experimentado la presencia del Señor en nuestro ser. El Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Amén. Y nosotros sabemos que esta es una gran realidad. Como decía no hace mucho, que esto no es una batalla material, literal, sino espiritual. Con la muerte, Jesucristo nos redimió en la cruz. Amén. Y vamos a leer, ya para pasar a otra parte, veamos en Colosenses capítulo 2, para que veamos lo que allí dice el apóstol hablando de esto. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Colosenses 2. Escuche esta lectura. El capítulo 2, leemos desde el versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es Jesucristo. Dios está en Cristo, amén. Y Cristo es Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, la naturaleza pecaminosa, en la circuncisión de Cristo, cuando nos convertimos a Cristo. Sepultados con él en el bautismo. Oigan la importancia del bautismo. Algunos dicen que el bautismo no tiene tanta importancia, pero es tan importante que dice que nos sepultamos con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él. Esto es por fe, amén. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que el que dice, creo en Jesucristo, por eso me aparto de todo pecado, de toda iniquidad. Entonces, como ya creo en Jesucristo como mi Redentor, entonces yo quiero bautizarme en su nombre, porque el bautismo es la identificación de la persona con Cristo, porque acepta, dice, es mi Salvador, murió por mí, fue sepultado, al tercer día resucitó, así que yo creo que Él es mi Salvador, creo que es mi Redentor. Entonces yo por eso abandono el pecado, abandono toda vanidad y me entrego a Cristo. Entonces cuando el pastor le dice, hermano, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, lo sumerge en el agua. Esa es la sepultura de Cristo. Y quiere decir que el que se está bautizando es porque ya murió para el mundo. Murió para el mundo. Ya no lo ven en baile, ya no lo ven en rumba, no lo ven en nada, no lo ven robando, no lo ven peleando, porque Él se entregó a Cristo y murió para el mundo. Amén. Espiritualmente, gloria al nombre del Señor. Así cuando el pastor lo levanta del agua, dice que es la resurrección para vida nueva. Así que usted tiene vida nueva esta mañana. Y por eso es que el Espíritu Santo viene sobre usted y sobre mí, amén, porque ya la obra está hecha. Entonces el Señor esa noche, cuando le reparte, le dice, hacer esto, amén, hacer esto en memoria de mí. Ahí está. Y el apóstol Pablo dice, siempre que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tiene un significado profundo eso. Porque cuando se anuncia la muerte, ¿sabe? Cuando se anuncia la muerte de cualquier persona o cualquier líder mundial, es una tristeza. Se acabó para siempre. Pero cuando se anuncia la muerte de Cristo es todo lo contrario. Se anuncia el triunfo total. La victoria total contra el mal.
La victoria total contra Satanás y sus demonios. La victoria total contra el mundo que es enemigo de Dios. La victoria total contra el pecado, contra la carne. Somos libres en Cristo. Como decíamos cantando el himno, porque Él vive. Amén. ¿Qué más dice? Triunfaré el mañana, porque yo hoy estoy en triunfo. Triunfaré mañana y siempre. Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Él vive. Y no solamente que vive, sino que está aquí. Este es su templo. Amén. Esta es su iglesia. Alabanzas a su nombre. Haced esto en memoria de mí. Así que esa es la importancia. Entonces cuando usted toma el pan, usted no está pensando en el pan ese, sino está pensando es Cristo crucificado allá por mí. Sí, por eso yo tengo vida eterna hoy. Y este vino me está haciendo recordar que la sangre de Él fue derramada hasta la tierra. Esa es la importancia de la Santa Cena. Y dice que cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, creemos que Jesucristo murió. Y esa palabra, cuando se dice Jesucristo murió, esa palabra la teme el diablo y los demonios. Porque sabe que por la muerte fue que lo derrotó a Él. Porque allí llevó el pecado. Amén. Entonces les estoy leyendo en Colosenses capítulo 2, ¿no? Vamos por el versículo 12 ahora. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire, cuando uno se bautiza, es porque todo esto lo cree. Dice, Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó, vive para siempre. Entonces yo creo también que un día resucitaré, amén. Pero no solamente la resurrección del cuerpo, sino que la resurrección espiritualmente, amén. Porque uno espiritualmente es resucitado a vida nueva. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire, esos pecados son los que cometemos nosotros, ¿no? Perdonando todos los pecados en el bautismo. Ahí está clarito. Amén. Y oiga lo que sigue. Anulando el decreto, ese fue en la cruz, esto fue lo que sucedió en la cruz, cuando Él estaba allí crucificado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A ver, ¿cuál era esa acta que nos era contraria? La ley. La ley es buena y santa, pero la ley dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La gente tiene millones de dioses. La ley dice, no matarás, y la gente mata. Y matar no es solamente físicamente el acto, sino que dice que el que aborrece está matando con la intención. Amén. No adulterarás, y la gente adultera todos los días. No dirá falso testimonio, el mundo está lleno de falso testimonio. Amén. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes, ni sus siervos. Eso lo gritaba la ley a voz potente, no harás esto. Dios promulgó la ley en el monte Sinaí, los 10 mandamientos que resonaron. Amén, el monte temblaba. Había relámpagos y truenos. Por eso cuando nosotros no debemos cantar esos coros que están basados allá, porque eso era la ley de Dios, la justicia de Dios, condenando el pecado. Vamos a cantar del Calvario, eso sí. Ahí fue que nos salvó, amén. Y el mismo que tronaba con tanto poder en el monte Sinaí, dando la ley para condenar al pecador, es el mismo que como Cordero de Dios abrió sus brazos en el Calvario. Y allí cumplió la ley, amén. Gloria al Señor. Y aquí dice que esa acta que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, amén. Y oiga lo que sigue. Y despojando a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un aplauso poderoso al Señor. Gloria a Dios. Despojando a los principados y a las potestades. Dirá usted, ¿qué es eso? Hay principados y potestades de las tinieblas. Hay un ser maligno que existe. Varias personas me han dicho a mí, dicen que, si no, el diablo es el que da plata. El diablo es el que protege. Ah, pero tú crees que hay diablo. Entonces, así como crees que hay diablo, ¿no crees que hay Dios? Amén. Ahora, ¿quién te enseñó que hay diablo? ¿Quién te lo dijo? Todo el que sabe que hay un diablo es porque lo dice la Biblia, de ahí es que viene. Pero ese libro que dice que hay un diablo también dice que hay un poderoso Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Que es Dios. Y por eso, hermano, a la iglesia nadie le podrá hacer nada. Mira, ha habido personas que han jurado y hasta imperios poderosos del mundo han dicho, acabaremos con el cristianismo. Y se acabaron los imperios y la iglesia sigue adelante. Porque él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén, aleluya. Bendito el Señor. Ha habido tiempos de persecución de los creyentes. Persecución que los matan, los llevan a las cárceles y todo. Ahora mismo en algunos países hay persecución. Y están matando creyentes. A ver, ¿qué haría usted, hermano, si viene la matanza de creyentes en Colombia? Uy, me salgo de la iglesia. Yo no. Vea, de todas maneras, usted se va a morir, yo también voy a morir. Así que morirme perdido, mejor me muero salvo. Amén. Oiga, entonces esas persecuciones que hay, ¿qué pasaba en los tiempos del Imperio Romano? No, cuando bajo los emperadores como Nerón, los cristianos los buscaban como buscar, ¿cómo se dice? Buscar una aguja en un pajar. ¿Dónde esté? Tráiganmelos. Y entonces en todo el Coliseo de Roma aparece todavía por ahí las ¿cómo se llama esto? Las partes que han quedado, ¿no? Las ruinas, sí. Pero ahí en ese Coliseo, que era como para 70,000 personas, algunos espectáculos eran los creyentes. Todo ese Coliseo lleno. Y allá en medio habían 2 o 3 o 4 o 10, ¿no? Creyentes que habían encontrado. Y le decían, bueno, ha llegado el momento ante todo este personal que ustedes van a renunciar a esa fe que tienen. Van a renunciar a ese Cristo en el cual han creído. Si ustedes renuncian públicamente, ustedes pasarán al Imperio Romano, a tener cargos grandes y todo. Pero si no renuncian, entonces ahí están los leones hambrientos. Se los vamos a soltar. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Pero en esos momentos el Espíritu de Dios no nos deja solos. Amén. Venía un poder sobre ellos tan grande que decían, bueno, ¿cómo renunciaremos a aquel que murió por nosotros en la cruz? Aquel que nos amó tanto que entregó su propia vida por nosotros. Ahora que estamos en su reino, ¿cómo podremos salirnos de su reino? Amén, gloria al Señor. Y le soltaban los leones y los despedazaban, morían. Pero ¿qué pasaba?
que cuando los que estaban en el Coliseo veían que esa gente era capaz de hacer eso, y los oían cantando, cuando cantaban, antes que les soltaran los leones, ellos comenzaban a cantar, y ese cántico se metía en lo más profundo de la gente, del espíritu. Y de allí, si morían 10, aparecían ciegos 200 que se convertían. Hay una historia que uno de los generales poderosos del imperio estaba allí en las gradas y fue tan tocado por el poder de Dios que gritó en todo el Coliseo diciendo: yo también soy cristiano. Amén. Lo bajaron inmediatamente corriendo, porque este reino no es de este mundo. Este es el reino de Dios. Dios está aquí con nosotros. Sentimos su gloria, sentimos su poder. Alabanza al nombre de Jesús. A ver, levántense para adorar al Señor. Mándale a Araceli, venga para que cantemos. Yo sé que Él vive. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle. Hay un cántico. Entrar por sus atrios con alabanza. Amén. Venir ante su presencia con regocijo. Exaltemos aún a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Siga. Mi Dios envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Sufrió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Yo sé que Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Aleluya. Y al ver la vida triunfante y vida, veré gloriosas luces en mí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive.
Aleluya. A su nombre la gloria. Gloria al Señor Jesús. Bueno, siéntese un momento. Vamos a hacer algo antes de entrar aquí ya. Esto rapidito lo vamos a hacer, pero los hermanos que coletaron la ofrenda van a pasar. Usted sabe que nosotros aquí estamos sosteniendo unos ancianos enfermos, personas desamparadas, y siempre yo le digo a ustedes que para que ustedes participen, para que ustedes digan de lo que yo tengo, yo quiero participar ayudando a que un hermano pueda comer mañana. Amén. Ya me oyeron, hermano, te van a pasar los hermanos voluntariamente. Usted dice, yo voy a compartir algo aquí, aunque sea poquito, con mi hermano en Cristo, que puede tener una necesidad muy grande. Mientras tanto, ellos van acercándose a la congregación. Yo quiero también explicarles algo sobre esto de la Santa Cena, ya no predicando, sino algunas cosas que hay que tener en cuenta. Escuchen, guarden silencio. Amén, gloria a Dios. Mire, hermano, la Santa Cena primero, los que no la han tomado nunca, ¿no? A usted se le va a entregar